Ok, vamos a ver entonces este ejercicio número uno que dice, sea el triángulo RST, dice, ojo la lectura, congruente con el triángulo XYZ. Tenemos que si RS es igual a 15, que RT es igual a 12 y que YZ es igual a 9, entonces, ¿cuál es la medida del lado o del segmento de S? Que para este ejercicio vamos a primero visualizar dos triángulos. Puedo realizar perfectamente el trazo de dos figuras que en apariencia pueden ser iguales. En realidad no nos preocupamos tanto por este pequeño detalle. Presento un triángulo y presento otro triángulo vecino aquí a la par, del cual, en primer lugar, presento lo que vendrían a ser los vértices de la primera figura, del RST. Sería, por ejemplo, aquí puede ser el punto R, por acá puedo colocar el punto S y por acá puedo colocar el punto T, sin problemas. El tema aquí comienza con el siguiente triángulo, con el XYZ, del cual, tomando una correspondencia del orden de los vértices que he colocado del primer triángulo, he de procurar mantener ese mismo orden de colocación para los puntos con los vértices del segundo triángulo. De modo tal que en el triángulo del lado derecho, el primer vértice está obligado a ser el punto X. El segundo vértice que coloco estaría obligado a ser el punto Y. Y el tercer vértice está obligado a ser el punto Z. Ok, ya con eso, ahora sí, establecemos las medidas de los datos de los lados que sí tenemos. Dijimos que RS es igual a 15, así que justo al medio, entre estos dos puntos, coloco esta medida de 15 unidades. Luego lo que es RT, que sería, por decirlo así, la base de 12 unidades. Y luego lo que es YZ, en este caso YZ sería de 9 unidades. Ok, ahora, que les había comentado que el símbolo que tenemos aquí, este símbolo, se lee como congruente. Esto se lee como congruente, lo cual nos permite o nos lleva a considerar la definición y luego las implicaciones que conlleva hablar de triángulos congruentes. Dos triángulos son congruentes, o mejor dicho, si dos triángulos son congruentes, entonces las medidas de sus lados correspondientes y la de sus ángulos correspondientes, vamos a decir que son iguales. Ujú. Cuando hablemos de triángulos congruentes, estos van a ser tales que cuando asociemos, por ejemplo, base con base, si la base del primer triángulo es de 12 unidades, la base del segundo triángulo también va a ser de 12 unidades. Si tenemos que uno de los laterales del primer triángulo mide 15 unidades, entonces el lateral que está del mismo lado, o sea, el mismo lateral que hay para el segundo triángulo, también debe tener esa misma medida, 15 unidades. Y luego, si sabemos que el otro lateral tiene una longitud de 9 unidades, entonces en el otro triángulo, el lateral que corresponde a la misma posición debería y debe tener entonces esa misma medida, también de 9 unidades. A fin de cuentas, lo que me están pidiendo es la medida del lado TS. Y el lado TS vendría a ser, en este caso, correspondiente, ojito, vendría a ser correspondiente con YZ. Ya sabemos que YZ mide 9, así que por lo tanto, lo que es el segmento o el lado TS también tiene que medir exactamente 9 unidades. Lo que significa que para este ejercicio número uno nos quedamos marcando opción A como respuesta correcta. Vamos a ver ejercicio número 2, que dice, considere la siguiente relación, que el triángulo ABC es semejante al triángulo DFE. Se pone siempre cuidado con la lectura. Ahora estamos hablando de semejanza. De hecho, sí, va a ser bueno indicar este primer detalle, ujú, que el símbolo de semejanza sería este de acá. Ahora, ¿qué implica hablar sobre semejanza?
Cuando decimos que los triángulos son semejantes, estamos diciendo que dichos triángulos, en principio, van a tener la misma forma. Primero, van a ser triángulos, ciertamente, pero en el sentido de que uno va a ser la versión amplificada del otro, o bien uno va a ser la versión reducida del otro, por decirlo de una forma. En este punto, por ejemplo, vamos a ver, me dice, con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. Tenemos en la primera proposición que df sobre ba es igual a 1 sobre 2. Df sobre ba, habría que ver. O luego vamos a ver que el ángulo b dice que es congruente con el ángulo f. El asunto es que cuando nos hablan de congruencias es hablar entonces de que tienen medidas iguales. Para empezar, vamos a arrancar con la proposición 2, que va a ser un poquito más accesible en este caso. Ujú. En dos triángulos semejantes, si se tienen dos ángulos correspondientes entre sí, entonces ellos serán congruentes. Es decir, más allá de verificar cuánto mide uno o cuánto mide el otro, ya por saber que si dichos ángulos de repente son en efecto correspondientes, o sea que comparten la misma posición lógica en ambas figuras, entonces de ahí se puede brincar a la deducción válida de que estos vendrían a ser, por ende, congruentes. Y si nos ponemos a ver, por un lado puedo, de hecho, asociar efectivamente la posición del punto B y del punto F. Hagámoslo primero con los vértices. Punto B, por ejemplo, con el punto F. Luego puedo asociar, digamos, lo que sería el punto A con el punto D, por ejemplo. Y también se puede asociar lo que es, por ejemplo, el punto C con el punto E, si bien es cierto. Ahí si nos ponemos a ver, la idea es que el punto B y el punto F, en efecto, comparten la posición de ser el punto más bajo o el punto mínimo que se logran visualizar en estos dos diagramas, en estas dos figuras. Entonces comparten la misma posición lógica. Y por ende, eso significa también que el ángulo que se forma en el punto B va a compartir la misma medida que el ángulo que tendríamos en el punto F. Esto nos permite entonces dar por verificado rápidamente esta proposición 2. Eso en primera instancia. Luego, en segunda instancia, y aquí es esta otra propiedad es mucho más importante. Bueno, ambas son importantes, pero esto va a ser trascendente en temas de triángulos semejantes. Que cuando tengo, por ejemplo, dos triángulos que son semejantes entre sí, entonces también podemos asociar los lados que son correspondientes, por ejemplo, el lado mayor con el lado mayor, el lado de distancia media con el lado de distancia media y el lado menor con el lado menor. Primero, digamos, procurando mantener ordenado la posición lógica que tienen los lados de uno de los triángulos con los lados del segundo triángulo, ¿verdad? Que si bien es cierto, me están tomando de referencia la medida de lo que es DF con la medida del BA, que por el momento no conozco ni la medida del primero y no conozco la medida del segundo. Lo que sí veo es que están utilizando como referencia las medidas, por ejemplo, del triángulo menor con las medidas del triángulo mayor, en este orden. Y aquí es donde viene el secreto, aquí es donde viene, digamos, el detalle curioso. De hecho, bien, yo podría tomar de referencia medidas que son conocidas para el mismo lado en ambos triángulos. Por ejemplo, puedo tomar FE y puedo tomar también BC. Y como sé que estos son también correspondientes, aquí viene la propiedad. Si quiero establecer, por ejemplo, lo que llamamos una razón de semejanza, ya no razón de homotecia, que eso lo teníamos para el tema pasado. Si queremos empezar a hablar de razón de semejanza, puedo utilizar, por ejemplo, esta proporción, lo que es las medidas del triángulo menor con respecto a las del triángulo mayor. Y me quieren preguntar si bien, o que me quieren hablar sobre DF y el lado BA, pero para ello me sale todavía más rentable e igualmente válido utilizar otros lados
que hacen referencia a las mismas respectivas figuras. Puedo tomar perfectamente lo que es FE y lo que es, por ejemplo, BC, que como propiedad para triángulos semejantes, cualquier, cualquier razón de semejanza que tome para cada par de lados que son correspondientes va a ser siempre el mismo valor. Puedo tomar FE con BC, podría tomar DE con AC, y va a ser exactamente la misma razón de semejanza. Por tanto, si logro calcular la razón de semejanza que hay entre FE y BC, esto me va a permitir tener una idea de la razón de semejanza que también tendrían el segmento que me están hablando en la proposición, de F sobre BA. En este caso, ahora sí, FE, por ejemplo, se supone que es 4. Y luego tenemos que BC se supone que es de 8 unidades. Una fracción que tal vez en principio no parezca ser la misma expresión que nos dan en la proposición. Pero si queremos hacerlo rápido y sin dolor, podemos tomar esta fracción y tomarla como si fuera una división, como hemos hecho en temas anteriores. Resolver la dicha operación 4 entre 8 y así poder conocer cuál es la razón de semejanza en términos decimales. Podemos decir que 4 entre 8, por ejemplo, nos va a dar 0,5. Ahí ustedes lo verifican en la calculadora. Y si nos ponemos a revisar lo que es la fracción 1 sobre 2, y si lo trabajamos también como división 1 entre 2, adivinen, ¿cuánto nos va a dar esta división? Resulta que también 0,5. Oh, sorpresa, tenemos que son exactamente la misma razón de semejanza. ¿Y esto qué implica? Que nos da entonces el chance de decir que la primera proposición es por lo tanto verdadera. O sea, las dos proposiciones resultan ser verdaderas. Y esto nos lleva entonces al chance de marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Perfectamente. Hemos de considerar los datos de la siguiente figura, donde que me dicen, por ejemplo, que S es igual a 6. Y luego tenemos que AB sobre WE, esto dice que es igual a 3. Dice que se puede determinar que el triángulo ABC es semejante al triángulo WBC por el criterio ¿cuál?